Summa Teológica, parte segundo Dindo Ae, cuestión 3, del acto externo de la fe. Corresponde a continuación tratar del acto externo de la fe. Sobre este punto se formulan dos preguntas. ¿Es la confesión acto externo de la fe? ¿Es necesaria la confesión de fe para la salvación? Artículo 1. ¿Es la confesión acto de fe lat? Objeciones por las que parece que la confesión no es acto de la fe. 1. Un mismo acto no pertenece a diversas virtudes, pero la confesión pertenece a la penitencia, pues es parte de ella, no es pues acto de la fe. 2. El hombre se retrae alguna vez de confesar la fe por temor o también por vergüenza. Por eso pide el apóstol que rueguen por él para que pueda dar a conocer con valentía el misterio del Evangelio. F. 6:19. Ahora bien, el hecho de no desistir de hacer el bien por vergüenza o por temor incumbe a la fortaleza, que modera la audacia y el pavor. Luego parece que la confesión no es acto de la fe, sino más bien de la fortaleza o de la constancia. 3. Además, del mismo modo que la fe fervorosa incita al hombre a confesarla exteriormente, le incita también a hacer otras obras buenas exteriores, según el testimonio del apóstol. La fe actúa por la caridad. Gal 5:6. Pero hay actos exteriores que no figuran como actos de fe, por lo tanto tampoco la confesión. Contra esto está el testimonio de la glosa, que comentando las palabras la obra de la fe con fortaleza, 2 Tes 1:11, escribe: esto es, la confesión, que es obra propia de la fe. Respondo: actos externos de una virtud son propiamente los que de manera específica corresponden a los fines de esa virtud. Ayunar, por ejemplo, corresponde específicamente a la abstinencia, que consiste en refrenar la carne, y por eso es acto suyo. Pues bien, la confesión de fe se ordena específicamente como a su fin a la misma fe, según afirma el apóstol. Creemos teniendo el mismo espíritu de fe, con el que además hablamos. Sinus Cor 4:13. En efecto, la palabra externa está destinada a significar lo que concibe la mente. Por lo tanto, como el concepto interior de la fe es acto suyo propio, lo es también la confesión externa. A las objeciones. 1. Hay tres formas de confesión ensalzadas en la Escritura. Primera, la confesión de las cosas que son de fe, y esta es acto suyo propio, por estar relacionado, como acabamos de decir, con su fin. Segunda, la acción de gracias o de alabanza, que es el acto latréutico, tiene por fin honrar externamente a Dios, que es el fin del culto de latría. Tercera, la confesión de los pecados. Está ordenada a borrar los pecados, fin de la penitencia, y por eso pertenece a la penitencia. Tú, la causa que quita o remueve impedimentos no es causa propia, sino accidental, como prueba el filósofo en Obeit of Vice. Por eso, la fortaleza que quita los obstáculos a la confesión de fe, es decir, el temor o la vergüenza, no constituye su causa propia y directa, es como causa accidental. 3. La fe interna causa por la caridad todos los actos exteriores de las virtudes, no como ilícitos, sino como imperados. Los realiza mediante estas otras virtudes. La confesión, en cambio, la realiza como acto propio, sin mediación de ninguna otra virtud. Artículo 2. ¿Es necesaria la confesión de fe para la salvación? Lat. Objeciones, por las que parece que la confesión de fe no es necesaria para la salvación. 1. Parece que es suficiente para salvarse lo que lleva al fin de una virtud. Ahora bien, el fin propio de la fe es la unión de la mente humana con la verdad divina, cosa que se puede lograr incluso sin la confesión externa de la fe. Por lo tanto, la confesión externa de la fe no es necesaria para la salvación. Tú, por la confesión externa de la fe, patentiza el hombre ante los demás la fe que él tiene, pero esto es necesario solamente en aquellos cuyo cometido es instruir a otros en la fe. No parece, pues, que los sencillos menores estén obligados a confesar su fe. 3. Además, no es necesario para la salvación lo que puede redundar en escándalo y turbación de los demás, a tenor de las palabras del apóstol: no deis escándalo ni a judíos, ni a griegos, ni a la iglesia de Dios. 1 Cor 10:32.
Pues bien, la confesión externa de la fe provoca a veces turbación en los gentiles. En consecuencia, la confesión externa de la fe no es necesaria para la salvación. Contra esto están las palabras del apóstol: con el corazón se cree para la justicia, y con la boca se confiesa para la salvación. Rom 10:10. Respondo: lo necesario para la salvación cae bajo precepto de la ley divina. Pues bien, como la confesión de fe es algo afirmativo, no puede menos de caer bajo un precepto afirmativo. De ahí que haya que considerarla entre las cosas necesarias para la salvación, de la misma manera que puede caer bajo precepto positivo de la ley divina. Ahora bien, los preceptos positivos, hemos expuesto, 1, 2 Kirio, 71 3, Q Centa. 10. Obligan siempre, aunque no en todo momento. Es decir, obligan en su lugar, tiempo y demás circunstancias que limitan el acto humano para ser virtuoso. En consecuencia, para salvarse no es necesario confesar la fe ni siempre ni en todo lugar, sino en lugares y tiempos determinados. Es decir, cuando por omisión de la fe se sustrajera el honor debido a Dios o la utilidad que se debe prestar al prójimo. Por ejemplo, si uno, interrogado sobre su fe, callase y de ello se dedujera o que no tiene fe o que no es verdadera, o que otros, por su silencio, se alejaran de ella. En casos como estos, la confesión de fe es necesaria para la salvación. A las objeciones. 1. El fin de la fe, como el de las demás virtudes, debe ir orientado al de la caridad, que es amor a Dios y al prójimo. Por eso, cuando lo pide el honor de Dios o la utilidad del prójimo, no debe contentarse el hombre con unirse personalmente a la verdad divina con su fe. Debe confesarla exteriormente, toc. En caso de necesidad, cuando corre peligro la fe, están todos obligados a predicarla, sea para información, sea para confirmación de los fieles, sea para contener la audacia de los infieles. En otros casos, el instruir en la fe no es tarea de todos los fieles. 3. Si la perturbación de los infieles es provocada por la confesión de fe, manifestada sin utilidad de ésta o de los fieles, no es laudable semejante confesión de fe. De ahí las palabras del Señor: no deis a los perros lo que es santo, ni echéis vuestras perlas delante de los puercos, no sea que volviéndose os despedacen. Mete 7:6. Pero si espera alguna utilidad, debe el hombre confesar públicamente su fe, no importándole la turbación de los infieles. Así respondió el Señor cuando le dijeron los discípulos que los fariseos se habían escandalizado al oír sus palabras: dejadlos. Son ciegos que guían a ciegos. Metecues 15:14.